Fui una niña gorda y aprendí a odiarme, hasta que un día decidí que ya no quería desaparecer. Incluso cuando dolía, elegí quedarme. Esta es la verdad detrás de mi lucha con el cuerpo, el rechazo y el amor propio. Recuerdo exactamente el momento en que me di cuenta de que no me gustaba ser yo. Fue una mañana cualquiera, frente al espejo del baño, con el vapor todavía colgado en el aire y la toalla mal envuelta sobre mi cuerpo. Tenía 14 años, y no había nada especialmente diferente en ese día. Pero de repente, fue como si viera a esa niña reflejada por primera vez sin filtros, con las mejillas infladas, la barriga que se desbordaba por encima del borde de la toalla, los brazos gruesos que parecían pertenecer a alguien más. Y lo pensé, sin adornos ni suavizantes, soy gorda. No llenita, no graciosa, no con curvas. Gorda. Me miré a los ojos y sentí una punzada que me dejó sin aire. No por el cuerpo en sí, sino porque me di cuenta de algo más oscuro, yo también me odio. No lo dije en voz alta, claro. Ni siquiera en mi cabeza con todas sus letras. Era más una sensación pegajosa, una presencia constante que me acompañaba a todas partes. Como cuando me probaba ropa en secreto porque no quería que mamá me dijera otra vez que eso no es para tu tipo de cuerpo. O cuando fingía estar enferma para no ir a la piscina con mis compañeras y enfrentarme al horror del traje de baño. Mis amigas eran delgadas. No como modelos, pero sí lo suficiente como para que los chicos las invitaran a bailar en las fiestas del colegio. Yo era la amiga simpática, la que siempre tenía chicles, la que daba buenos consejos, la que hacía reír. Pero nunca la que alguien escogía. Una vez, escuché a un grupo de chicos referirse a mí como el tanque de guerra. Fue en 8º grado. No dijeron mi nombre, pero sabían que yo los oía. Fingí no haberlo escuchado. Me reí con ellos. Esa fue la primera vez que aprendí a reírme de mí misma antes de que lo hicieran los demás. Una especie de armadura rota, pero armadura al fin. Y sin embargo, lo más confuso era que en casa tampoco había refugio. Mi mamá estaba obsesionada con las dietas. No las suyas, sino las mías. A los 10 ya me pesaba cada lunes. A los 11 me quitó el pan. A los 12 me metió a un campamento de bienestar donde lloré cada noche porque nadie me hablaba. Y a los 13 me dijo que ningún vestido bonito iba a disimular esas caderas. Con el tiempo, empecé a creer que todos los problemas venían de mi cuerpo. Que si tan solo fuera más delgada, sería feliz. Que si pudiera cambiar eso, entonces todo lo demás encajaría, la confianza, las amistades, incluso el amor. Pero el problema más grande no era el cuerpo. Era que yo también empecé a tratarme como ellos lo hacían. Y esa mañana frente al espejo, cuando no pude soportar mi propio reflejo, me pregunté algo que todavía me da vueltas por la cabeza. ¿Qué pasaría si dejo de luchar contra esto y simplemente desaparezco un poco más cada día? Después de aquella mañana, empecé a vivir en modo silencioso. No fue que dejara de hablar, seguía respondiendo en clase, riéndome con mis amigas, cenando con mis padres, pero algo se apagó por dentro. Empecé a moverme con cuidado, como si cada paso pudiera hacerme más visible de lo necesario. Mis movimientos se volvieron calculados. En el recreo, me sentaba en las esquinas, con la mochila sobre el estómago. En educación física, fingía dolores de cabeza para evitar ponerme el uniforme deportivo. Aprendí a hacerme invisible. Y cuando no podía, fingía estar bien. Esa fue mi especialidad. La gente no suele darse cuenta cuando te estás desmoronando si lo haces con una sonrisa. Mis amigas decían cosas como «Ay, tú no eres gorda, solo tienes huesos grandes» o «A los chicos les gusta que haya de dónde agarrar». Frases que sonaban bonitas hasta que notabas el tono condescendiente que las acompañaba. Nadie me decía directamente que no encajaba, pero se notaba en las pequeñas exclusiones. El «vamos a la tienda sin invitarme», las fotos grupales donde mágicamente quedaba recortada. En casa, las cosas eran igual de incómodas. Mi mamá había empezado a compararme con mi prima Clara, que era delgada y siempre estaba bien peinada. «Mira cómo Clara se cuida», decía, como si mi cuerpo fuera una ofensa personal. Cada comentario suyo venía disfrazado de preocupación. «Es por tu salud», decía mientras me quitaba el postre. Pero nunca me llevó al médico, ni me preguntó cómo me sentía.
Solo le preocupaba que no cupiera en el vestido para la comunión de mi hermana. Un día, en medio de una comida particularmente incómoda, mi papá dijo: «Yo a tu edad hacía deporte todos los días. Era más flaco que un poste». Lo dijo riendo, pero yo sentí la vergüenza clavarse en mi pecho como una espina. Mamá se unió a la risa y agregó: «Sí, y a ella no se le despega del sofá». Tragué saliva. Me ardieron los ojos. Pero sonreí. Otra vez. Como siempre. Esa noche, mientras fingía hacer tarea, abrí Google y escribí «cómo dejar de tener hambre sin comer». Fue la primera vez que busqué eso, pero no la última. Empecé a tomar agua con vinagre porque leí que quitaba el apetito. Dejé de cenar. Me acostaba con el estómago retumbando, convencida de que el dolor era una señal de progreso. No me preocupaba estar bien. Solo quería no estar así. Pero lo que más dolía no era el cuerpo. Era que nadie parecía notar cuánto estaba sufriendo. O peor, que sí lo notaban, pero pensaban que me lo merecía. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del colegio, una chica que apenas conocía me dijo bajito: «¿No te da pena venir así vestida?». No supe qué responder. Solo apreté los dientes y seguí caminando. Pero esa frase se me pegó al alma. Esa noche, me paré otra vez frente al espejo. Me miré, igual que la vez anterior. Y pensé: ¿y si esto no se trata solo de peso? ¿Y si simplemente no valgo nada para nadie? El momento en que todo empezó a cambiar no fue grandioso. No hubo una gran epifanía, ni una charla inspiradora, ni siquiera una lágrima dramática frente al espejo. Fue algo más simple, más triste. Estaba sentada en la última fila del bus escolar, viendo por la ventana cómo llovía, y me di cuenta de que nadie me había hablado en todo el día. Nadie. Ni mis amigas. Ni los profesores. Ni siquiera para pedirme la tarea, que era lo único por lo que algunos se dirigían a mí últimamente. Era como si me hubiera vuelto un mueble. Algo que está ahí, pero que no importa. Me puse los audífonos sin música, solo para evitar que alguien intentara decirme algo por lástima. En mi cabeza no había odio, ni rabia, ni tristeza, solo una sensación de vacío que me pesaba como una mochila empapada. Y ahí, en ese silencio espeso, empecé a pensar en mi plan. No era un plan para bajar de peso. Ni para vengarme. Ni para brillar. Era un plan para desaparecer. Pero de una manera que nadie notara. Como quien se escapa de una fiesta aburrida sin despedirse de nadie. Dejar de estar. Dejar de molestar. El primer paso fue el aislamiento. Dejé de ir a cumpleaños. Me inventé enfermedades para faltar a las clases de educación física. Empecé a comer sola en el rincón más alejado del comedor. No porque me lo pidieran, sino porque ya nadie me pedía nada. Lo siguiente fue dejar de intentar caerle bien a todos. Esa versión mía que hacía chistes para que no me atacaran, que fingía estar feliz cuando me pisoteaban, esa se fue apagando. Ya no sonreía si no quería. Ya no fingía estar bien. Pero tampoco me quejaba. Solo flotaba, como una nube pesada y muda. Un día, la orientadora me pidió hablar. Dijo que algunos profesores estaban preocupados. Me preguntó si me pasaba algo en casa. Dije que no. Me preguntó si tenía amigas. Dije que sí. Me ofreció hablar cuando quisiera. Dije que gracias. Mentí en todo. No porque quisiera esconderlo, sino porque, en el fondo, tenía miedo de que ni siquiera ella pudiera ayudar. O peor, que pensara que exageraba. Porque yo también había empezado a pensar eso, ¿y si todo esto no es tan grave? ¿Y si yo soy el problema? Esa fue la pregunta que me dejó despierta muchas noches, ¿y si el mundo no me trata mal porque soy gorda, sino porque simplemente no soy suficiente? Y ahí fue cuando me hice una promesa. Una que, aunque suene pequeña, se sintió enorme. Voy a cambiar esto. O me voy a romper en el intento. No sabía qué significaba aún. No sabía si iba a intentar adelgazar, o desaparecer, o reinventarme por completo. Pero decidí que no podía seguir siendo la versión invisible de mí misma.
Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Y así empezó el verdadero conflicto, no con los demás, sino conmigo misma. El primer intento fue estúpido. Abrí YouTube, busqué cómo bajar 20 kilos en un mes, y terminé viendo vídeos de influencers que tomaban batidos verdes y hacían yoga al amanecer. Parecían felices. Delgadas. Estables. Cosas que yo no era. Cerré la pestaña sintiéndome peor. Entonces me metí a un foro. De esos donde las chicas comparten trucos para engañar el hambre y esconder su trastorno disfrazado de motivación. No lo sabía entonces, pero estaba entrando en terreno peligroso. Y no tardé en dejarme arrastrar. Empecé a contar calorías como si fueran enemigos. A medir mi cintura cada noche. A buscar excusas para no comer en familia. Ya comí en el colegio, me duele el estómago, no tengo hambre. Mentiras pequeñas que decían mucho más. Los primeros días me sentía poderosa. Como si, por fin, tuviera control sobre algo. Mi cuerpo. Mi vida. Mi tristeza. Ver que el número en la balanza bajaba me daba una especie de placer retorcido. Como si por cada gramo que perdía, me volviera más digna. Pero rápido descubrí que no era tan sencillo. El cuerpo se resiste. Y la mente, más. Una tarde, en la fila del supermercado, casi me desmayé. Mi visión se nubló y tuve que sentarme en el suelo, mientras una señora me ofrecía una barra de cereal. La rechacé, por supuesto. Tenía miedo de que una sola mordida destruyera mi progreso. Esa noche, me temblaban las manos mientras intentaba hacer la tarea. Pensé que era por el frío, pero no. Era hambre. Una que ya no era solo física, sino emocional. Estaba hambrienta de ser vista. De ser querida. De que alguien, por Dios, notara que no estaba bien. Pero nadie decía nada. Mis padres estaban demasiado ocupados. Mamá pensaba que al fin me estaba poniendo las pilas. Papá solo preguntaba si necesitaba plata para el almuerzo. Nadie me miraba a los ojos con verdadera preocupación. Era como si, al verme encoger, se sintieran más tranquilos. Una noche, mi hermana pequeña me abrazó sin razón. Se quedó ahí un rato largo. Me dijo al oído, ojalá no te vayas. No entendí lo que quería decir hasta que me vi en el espejo y ya no reconocí mi rostro. Me había convertido en lo que siempre había querido, una sombra. Pero entonces, algo cambió. Una compañera del colegio, una chica que siempre había sido amable en silencio, me siguió al baño un día después de clase. Me esperó afuera del cubículo y me dijo, sin rodeos, oye, ¿estás bien? Te ves muy mal. No fue una intervención dramática. No hubo lágrimas. Pero algo en su tono, en la forma en que dijo mal, me tocó. Por primera vez en meses, alguien me vio. Y eso me hizo temblar. Después de ese encuentro en el baño, algo empezó a desmoronarse dentro de mí. No de golpe. No como un derrumbe. Fue más como un goteo lento que, con el tiempo, rompe hasta el concreto. Porque la verdad era esta, estaba bajando de peso, sí. Pero también estaba bajando de mí. Mis risas. Mis ideas. Mi energía. Todo se sentía más liviano, incluso las partes que no deberían. Mi ropa colgaba como si no me perteneciera. La piel me quedaba suelta en algunos lugares. Las ojeras eran tan profundas que el corrector ya no ayudaba. Y lo peor, la sensación de triunfo que había sentido al principio se había transformado en ansiedad. Ya no quería estar delgada. Quería seguir desapareciendo. Empezaron las preguntas en el colegio. Comentarios disfrazados de halagos. Estás flaquísima, ¿cuál es tu secreto? Ojalá yo tuviera tu fuerza de voluntad. Yo sonreía. Mentía. Decía cosas como dejar las frituras o tomar mucha agua. Nadie imaginaba que mi desayuno era café negro y mi cena media manzana. Y si lo imaginaban, nadie lo decía. Incluso los profesores empezaron a tratarme diferente. Uno me dijo, te ves distinta. Más segura. ¡Qué ironía!
Me sentía más insegura que nunca. Pero el cuerpo delgado parecía suficiente para convencerlos de que todo iba bien. Un día, una chica popular me invitó a una fiesta. Nunca lo había hecho antes. Me dijo que su primo iba a estar ahí, que le gustaban las chicas tranquilas como yo. No supe qué responder. Pero fui. Me puse un vestido viejo, ajustado, que ahora me colgaba como una sábana. Me pinté los labios con el labial de mi hermana. Y en esa fiesta, por primera vez, un chico se me acercó sin que yo hablara primero. ¿Siempre has sido tan flaquita o es nuevo? No supe si era un cumplido o una advertencia. Le respondí que siempre lo había sido. Otra mentira más. Él me sonrió. Me ofreció una bebida. Hablamos un rato. Me dijo que tenía una vibra especial. Sentí que por fin estaba siendo vista por algo más que mi tamaño. Pero cuando trató de besarme, retrocedí. Y él soltó: tranquila, no vas a romperte. Lo dijo riendo, pero a mí me dolió más que cualquier insulto. Porque sí. Me estaba rompiendo. Esa noche llegué a casa y me miré otra vez al espejo. Más flaca. Más pálida. Más sola. Y pensé: ¿qué estoy haciendo? Ese chico no me vio a mí. Me vio como una victoria fácil. Una conquista sin resistencia. Y el mundo no me estaba premiando por ser más saludable. Me estaba aplaudiendo por encajar. Aunque por dentro yo me estuviera deshaciendo. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. Y mientras lloraba, me hice otra pregunta. ¿Y si empiezo a pelear por mí, no contra mí? Después de esa noche, no pasó nada espectacular. No me levanté al día siguiente con una resolución de año nuevo. No quemé mis notas de peso ni tiré mis dietas a la basura. Pero sí hubo un pequeño cambio: por primera vez, dudé de la voz que me decía que valía menos y pesaba más. Esa duda fue suficiente para abrir una rendija. Volví a comer pan. No entero. Solo la mitad. Me temblaban las manos al hacerlo, como si estuviera cometiendo un crimen. Pero no lloré después. Solo me senté en el sofá y respiré. Fue la primera comida que no vino con culpa en semanas. Poco a poco, empecé a desprogramarme. A observar todo lo que había dejado de hacer para merecer existir. Dejé de contar calorías. Empecé a leer sobre salud mental, sobre dismorfia corporal. Descubrí que lo que vivía tenía nombre, que otras personas también lo habían sentido. No estaba loca. Solo estaba herida. Un día, me atreví a hablar con la orientadora. La misma que me había preguntado meses atrás si todo estaba bien. Le dije que no. Que no lo estaba. Que había dejado de comer. Que había mentido. Que había tenido miedo de desaparecer, al mismo tiempo, de ser vista. Ella me escuchó. No intentó arreglarme. Solo me dijo: gracias por decirlo. Y eso bastó. En casa, fue más complicado. Mi mamá no entendía. Me decía: pero te ves mejor que nunca. Como si verse mejor significara estar bien. Le mostré artículos, le conté cómo me sentía. Me escuchó, pero con esa mirada de estás exagerando. Mi hermana, en cambio, empezó a dejarme notitas en el escritorio: estoy orgullosa de ti. Te ves más tú. No te vayas. Esas notitas fueron lo que me sostuvo en los días difíciles. Porque sí, hubo recaídas. Hubo días en que me odié por comer. Otros en que me miré al espejo y sentí que volvía a engordar, aunque no fuera cierto. Pero también hubo días en que me puse ropa sin pensar. Días en que reí sin miedo de cómo se veía mi cara al hacerlo. Una tarde, volví a ver a la chica del baño. La que me había preguntado si estaba bien. Me acerqué. Le dije gracias. Ella sonrió y dijo: se nota que estás peleando. Asentí. Y por primera vez, no me sentí débil por admitirlo. Porque sí. Estaba peleando. No por encajar. Sino por quedarme. Por volver a habitar este cuerpo sin odiarlo. Por ser más que un número en la balanza.
Y entonces me di cuenta, esta batalla no es contra la grasa. Es contra la vergüenza. Meses después, ya comía sin rituales. No siempre sin miedo, pero sin culpa. Me di cuenta de lo lejos que había llegado un día común en la cafetería del colegio, cuando elegí un pastel sin mirar las calorías. Solo porque se me antojaba. Nadie lo notó. Nadie aplaudió. Y fue perfecto así. Porque ahora entendía que mi valor no depende del ojo ajeno. No necesitaba ser aprobada, ni flaca, ni elegante, ni invisible. Necesitaba ser libre. Y eso empezaba con dejar de esconderme. No era un camino recto. Algunos días, la voz volvía. Esa que decía, mira tus brazos, otra vez redondos. ¿No crees que te estás dejando ir? Pero ya no le creía tan fácil. A veces le respondía en voz baja, me estoy dejando ser. Lo más difícil fue cuando empecé a recuperar peso. Al principio fue como traicionar a mi yo flaca, esa que había recibido tanto aplauso silencioso. Pero luego me di cuenta de algo crucial, esa versión no era yo. Era una máscara de hambre, de miedo, de desesperación. La verdadera yo, la que empezó a salir con cada bocado, con cada paso sin esconderse, era más compleja. Más suave. Más fuerte. Una tarde, mi mamá me dijo que me veía rellenita otra vez. Con esa voz de preocupación disfrazada de cariño. Por primera vez, no me sentí herida. Le respondí tranquila, puede ser. Pero me siento viva. Ella frunció el ceño. Cambió de tema. Pero yo me quedé con esa frase, repitiéndola por dentro como un mantra. Me siento viva. ¿Cuándo fue la última vez que lo dije en voz alta sin mentir? Unos días después, una profesora me pidió leer en clase un texto personal. Elegí escribir sobre todo esto. No dije que era mío. Pero lo leí en voz alta. Hablé de una chica que quería desaparecer y de cómo poco a poco aprendió a quedarse. El salón quedó en silencio. No incómodo, sino reverente. Y cuando terminé, una compañera que nunca me había dirigido la palabra dijo, gracias por decir eso. Yo también lo he sentido. Y ahí supe que mi historia, esa que me avergonzaba tanto, podía ser faro para alguien más. Ese fue el giro. No el cuerpo. No el peso. Sino el saber que incluso en mis días más oscuros, había algo valioso dentro de mí. Algo que merecía quedarse. Las cosas no se resolvieron mágicamente. La voz del odio todavía aparece, sobre todo cuando algo va mal, cuando me veo en una foto y no me gusto, cuando no me entra un pantalón viejo, cuando alguien menciona dietas en la mesa. A veces vuelve disfrazada de preocupación o de mejorar la salud. Otras veces es más cruda, nadie va a querer a alguien como tú. Pero la diferencia ahora es que sé que esa voz miente. No siempre sé cómo callarla, pero ya no le doy la última palabra. La dejo hablar como quien oye una radio vieja sonando en otra habitación. Es ruido. Solo eso. Mi hermana empezó a dejarme sus notitas también en el celular. Una decía, no te me vayas nunca. Otra, más reciente, me gusta más cuando te ríes fuerte. Me aferro a eso. A la gente que me ve entera, no recortada. Un día en clase, una compañera me preguntó si quería ir a la piscina el fin de semana. Al principio, pensé en decir que no, mi viejo reflejo de yo no me pongo traje de baño delante de nadie. Estuvo a punto de saltar. Pero luego la miré y dije, sí, ¿por qué no? Y fui. No me escondí bajo la toalla. No me metí rápido al agua. Me senté en el borde de la piscina, con el sol pegándome en la piel y sentí algo raro. Orgullo. No por cómo me veía. Sino porque estaba ahí. Porque estaba. A veces, eso es suficiente. Estar. Quedarte contigo misma aunque sea incómodo. Aunque el espejo no te aplauda. Aunque tu mamá susurre cosas que todavía duelen. Porque no se trata de vencerlas. Se trata de no abandonarte. Una tarde de domingo, mientras caminaba sola por el parque, vi una mamá decirle a su hija, «Eso no te lo compres, te vas a poner gorda». Me quedé paralizada.
La niña tendría unos 6 años. Bajó la mirada. No dijo nada. Me acerqué despacio, sin pensar, y le dije a la niña: «Ese helado se ve delicioso. Yo también me voy a comprar uno». Y lo hice. No porque el helado fuera la solución, sino porque yo necesitaba demostrarme a mí misma, y quizás también a ella, que merecemos disfrutar sin culpa. Que merecemos ser niñas y luego mujeres, sin estar todo el tiempo en guerra con nuestro reflejo. Ese día, entendí que mi pelea no era solo mía. Era por todas las que alguna vez quisieron borrarse para ser amadas. Han pasado más de 2 años desde aquella mañana frente al espejo. No soy la misma. Tampoco estoy del todo bien. Pero por primera vez en mi vida, ya no quiero desaparecer. Mi cuerpo cambió de nuevo. No volvió a ser el de antes, ni se mantuvo igual al que construí con hambre. Ahora es otro. Uno que fluctúa. Que sube y baja. Que respira conmigo. No es perfecto. Pero es mío. Y me esfuerzo por tratarlo como a alguien que merece quedarse. La gente aún comenta. Siempre lo harán. Algunas veces con halagos que no lo son: estás más delgada, te ves bien. Como si eso fuera una validación universal. Otras veces con silencios incómodos cuando me sirvo un segundo plato. Y ahí me doy cuenta, todavía vivimos en un mundo que cree que una mujer feliz tiene que ser pequeña, callada, recatada, liviana en todo. Pero yo ya no quiero ser liviana. Quiero pesar. Quiero que mis risas hagan eco. Que mis pasos se escuchen. Que mis palabras ocupen espacio. Que mi historia se cuente aunque incomode. Hace poco, una amiga me dijo que admiraba mi fuerza de voluntad. No supe cómo explicarle que no es fuerza lo que tengo. Es cansancio. Cansancio de odiarme. Cansancio de vivir a medias. Y también un tipo nuevo de valentía, el que se construye en voz baja, en la sombra, sin aplausos. A veces me encuentro con chicas como yo, de otras edades, en otros cuerpos. Las reconozco en su postura. En sus ojos que esquivan. En la forma en que se abrazan a sí mismas como si intentaran ocupar menos espacio. Y a veces, me atrevo a decirles lo único que me hubiera gustado escuchar cuando tenía 14. No estás rota. No eres un error. No tienes que ganarte el derecho a existir. Y si me lo permiten, me quedo un ratito más con ellas. Porque una nunca sabe cuándo una presencia tranquila puede salvar a alguien del borde. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada frente a una ventana. Hay una brisa suave. Estoy tomando un chocolate caliente con crema arriba, sin calcular las calorías. Y sonrío. No por todo lo que he vencido, sino por todo lo que he decidido abrazar. Incluyéndome. Y si tuviera que resumir todo este camino en una sola frase, sería esta. Ya no quiero desaparecer. Quiero pertenecer, incluso si solo es a mí misma.